¿Usted había estado en Bogotá también? ¿Tenía su experiencia con el Bogotazo? Sí, yo había estado en Bogotá cuando el 9 de abril, por ahí hay un libro de Arturo Alape que narra muy bien todos los acontecimientos. Él me hizo una larga entrevista y yo le expliqué todos los datos sobre él. Pero me sirvió de experiencia la experiencia de Bogotá en Sierra Leona, porque vi un pueblo sublevado, me sumé, participé. Y la experiencia más importante que pude sacar es que cuando el pueblo no tiene dirección, es posible que se produzca el caos y la anarquía como ocurrió allí en Bogotá el 9 de abril. Eso nos sirvió de experiencia durante toda nuestra lucha en las montañas para hacer una campaña en favor de la disciplina, en contra de los saqueos, en contra de que alguien se tomara la justicia por su propia mano. Y fue muy útil porque realmente al triunfo de nuestra revolución no hubo un solo caso de hombre liquidado, de hombre arrastrado, de hombre donde la multitud se hubiera tomado la justicia por su propia mano. Nosotros hicimos leyes, planteamos que todos los responsables de los crímenes serían juzgados y el pueblo tuvo una impresionante disciplina en eso. Tuvo confianza, creo que la experiencia de Bogotá, de una insurrección espontánea a la que le faltó dirección, nos ayudó mucho a elaborar las ideas que teníamos que inculcar en el pueblo acerca de cómo tenía que ser su comportamiento en la lucha y en el triunfo. Porque las revoluciones las desacreditan si alguien toma la justicia por su propia mano, si hay saqueos, si hay destrucción. Pero nuestro pueblo tuvo una disciplina impresionante, fue resultado de esa prédica. Pero volviendo al tema de lo que tú preguntaste, nos organizamos en México clandestinamente, logramos adquirir algunas armas y preparar nuestra expedición, que fueron de 82 hombres. Los que pudimos en un pequeño barco, éramos un número mayor, pero el barco era tan pequeño que no cabíamos. Y al final hubo un criterio, después de seleccionar desde luego a los mejores cuadros, a los más preparados, a los más capaces, nos quedaba un grupo de X que no cabían de ninguna manera. Al final los escogimos por el tamaño y el peso. Había unos cuantos que eran corpulentos, muy gruesos, no estaban en las categorías de los mejores, y entonces cogimos los más pequeños. Así fue como llegamos a los 80. Casi se queda usted en el camino, porque usted es bastante grande, ¿no? Sí, pero parece que yo tenía una autovaloración de que estaba entre los necesarios y entre los bien preparados para la lucha, puesto que me había tenido que convertir en instructor, se puede decir, de todos aquellos combatientes. Y entonces, y no era muy grueso, era más bien delgado. Algunos de los que dejamos pesaban más que yo. Pero al final escogimos un grupo de 5 o 6 compañeros, delgaditos y pequeñitos, de los que no estaban entre las categorías, digamos, priorizadas para venir en la expedición. Tuvimos también momentos muy duros, muy difíciles. Se había producido el levantamiento de Santiago de Cuba días antes de nuestra llegada. Nuestra llegada se retarda porque nuestros conocimientos marinos eran muy escasos en realidad. Y cuando probamos el barco, lo probamos en aguas tranquilas y con poco peso. Cuando aquel yate de unos 60 y tantos, 70 pies recibe la carga de 82 hombres, más las armas y las municiones, su velocidad, que la habíamos calculado alrededor de 9 nudos, se reduce a 6 o 7 nudos, se reduce en 1/3 la velocidad del barco. Cuando salimos había una tormenta en el Golfo, estuvimos a punto de naufragar, tuvimos que marchar distante de la isla y hacer un recorrido de alrededor de 1500 millas. Llegamos con una pulgada de combustible en un amanecer, en condiciones muy difíciles. Tuvimos que encallar el barco. El que dirigía el barco, que había sido marino, no conocía bien la entrada, trató de ir, salió y entró varias veces, ya era imposible. Yo dije, derecho. Le hice una sola pregunta: ¿usted está seguro que ese no es un callo, ese es el territorio firme? Digo, pues derecho a toda velocidad. Y así tuvimos que desembarcar en un pantano tremendo, nos tomó muchas horas. El enemigo pudo movilizarse, pudo establecer un cerco. Y así al cabo de un tercer día, en un momento, la gente estaba muy agotada, nuestra fuerza fue sorprendida totalmente por un batallón del ejército y fue dispersada. Se vuelve a repetir en cierta forma la historia del Moncada, se vuelve
vuelven a surgir las situaciones de compañeros que cayeron prisioneros, se vuelven a cometer decenas de asesinatos y con relación a los distintos grupos dispersos. Yo quedo con 2 compañeros, uno no tenía armas, otro tenía un fusil, 30 balas, yo tenía mi fusil y 80 balas, éramos 3. Raúl estaba con otro pequeño grupo, los 2 habíamos vivido la experiencia del Moncada, la experiencia de la prisión, y entonces tuvimos la misma idea, que aun cuando yo me quedé con 2 hombres, persistí en la idea, no me daba por vencido, no por sufrir un revés que deshizo el trabajo que habíamos realizado durante casi 2 años, me desanimé. Después, a lo largo de la guerra, no se volvió a producir una situación de esta. La experiencia que fuimos adquiriendo, el terreno no lo conocíamos, lo estudiamos, nos relacionamos con los campesinos, nos fuimos ganando su apoyo y en realidad a los 25 meses de haber desembarcado habíamos derrotado un ejército de 70.000 hombres con armas que le habíamos arrebatado al enemigo en los combates. En realidad, poco a poco, al cabo de 5 o 6 meses éramos alrededor de 100, 120. Cuando finalizó la lucha éramos 3.000 sobre las armas. Teníamos 17.000 soldados cercados en Oriente y la isla dividida en 2 partes. Entonces se produce el colapso del régimen. Hay un intento de golpe para tratar de salvar a Batista, que Batista escapara. Nosotros continuamos las operaciones generales, operaciones militares, convocamos una huelga general y se sumó el pueblo unánimemente. Incluso los trabajadores de las estaciones de radio y de televisión se pusieron en sintonía con nuestras radios revolucionarias. Y a partir de ese momento era unánime. A pesar de que las direcciones sindicales oficiales estaban con el gobierno, la clase obrera nos dio un apoyo total, absoluto, y en 72 horas, después del golpe de Estado, habíamos desarmado a todo el ejército. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. ¿En qué sentido la ruptura de relaciones diplomáticas y del bloqueo de los Estados Unidos determina la radicalización de la Revolución Cubana? Porque creo que usted, digamos que definió la vía cubana al socialismo un día antes de la invasión de Playa Girón y en el momento en que estaban siendo bombardeados los aeropuertos nacionales para preparar la invasión. ¿En qué sentido determina la radicalización de la revolución? Yo era, desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista. Yo era marxista-leninista, esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista, no era militante de un partido comunista, porque vi otras posibilidades. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado, había muchos prejuicios en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares
que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. Y un grupo del núcleo principal de dirigentes, porque yo mismo fui el predicador de esas ideas en todo ese núcleo. Ya incluso antes del Moncada nosotros nos reuníamos, hacíamos círculos de estudio, nos estudiábamos las obras de Lenin, las obras de Marx, la biografía de Mering. Me recuerdo en aquellos días la biografía de Carlos Marx por Mering, fue uno de los libros que nosotros en círculos de estudio antes del Moncada nos estudiamos. Es decir, que hasta incluso hacíamos estudios. El programa del Moncada y el discurso de Héctor Meda, si tú lo observas, es un programa muy radical, muy revolucionario, que iba hacia una transformación profunda de nuestra sociedad. Ya se hablaba de utilizar los recursos económicos para el desarrollo. Ya es una tesis anticapitalista, pero no es todavía un programa socialista. No se está planteando el socialismo, porque yo comprendía que incluso no eran todavía no había madurado suficientemente nuestra conciencia política para plantear un programa socialista. A nosotros nos apoyaron, confiaron en nosotros, pero nosotros mismos estábamos por probar. Cuando el pueblo se percata de que hay un gobierno que está a favor de ellos, enteramente a favor de ellos y sus intereses, contra los terratenientes, contra los oligarcas, contra los monopolios extranjeros, el pueblo nos dio su apoyo, cada vez más resuelto. Ahora, a medida que transcurrían los meses con las leyes revolucionarias, se separaban de la revolución las capas más altas, porque en un periodo final de la lucha contra Batista, todo el mundo estaba contra Batista. Pero muchos de estos burgueses y muchos de estos terratenientes creían que con nosotros iba a ocurrir como con los demás políticos, que después, al llegar al poder, íbamos a ser controlados, dominados, que la influencia determinante de Estados Unidos sería decisiva, que aquí no se podía hacer ningún cambio social, y confiaban en eso. Cuando ellos empezaron a ver, por ejemplo, las leyes contra los monopolios, la ley de recuperación de los bienes malversados, la ley de alquileres, golpeó a mucha gente que tenía cientos de viviendas, miles de viviendas alquiladas, porque ya había adquirido un grado de concentración la vivienda. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria, pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo, porque el anticomunismo es el arma contra la revolución. Y entonces, un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a la masa unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. La conciencia revolucionaria se crea con los hechos revolucionarios y además con la educación del pueblo y la prédica. Así entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos, entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses, entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, porque teníamos un gran apoyo también de la pequeña burguesía, de intelectuales, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos. Teníamos un apoyo, no todo, porque también una parte de esa burguesía tenía aspiraciones a ser algún día gran burguesía. Pero se desata la lucha sobre todo contra Estados Unidos. Las primeras empresas que intervenimos eran empresas que estaban saboteando la economía, porque nos creaban conflictos serios. No fueron en virtud de una ley de nacionalización. Lo que podría decirse que la hostilidad de Estados Unidos aceleró el proceso.